Buenas a todos y bienvenidos a su canal Mates. El día de hoy vamos a desarrollar un curso de diferencial lógica o lógica diferencial que se basa en la lógica formal. La lógica formal es la disciplina que estudia las estructuras, reglas y principios del razonamiento válido, abstrayéndose del contenido material de los argumentos. Se centra en la forma o coherencia de las proposiciones y garantizan que si las premisas son correctas, la conclusión también lo será. Entonces, esta es la lógica formal, que es como la base de lo que vamos nosotros a estudiar, que es la diferencial lógica. La definición ya la vamos a ver, pero vamos a dar un ejemplo de lo que vamos a trabajar en un ejemplo sencillo. La validez de un argumento. Cada una de las letras representa una premisa, como una premisa, como algo antes que vamos a probar que es válido, como dar una hipótesis, llegar a una tesis, a una conclusión. Lo que queremos hacer con esto es llegar a una conclusión de si esto es válido. Entonces podemos colocar un ejemplo que es P, si llueve, entonces vamos a tener los conectores lógicos que son y o, entonces, y si solo si, que nos van a servir para, como dicen conectores, estructurar y conectar las premisas para que sean coherentes. Digo, es como la causa y el efecto, causa y efecto. Entonces, si llueve, entonces las plantas obtienen energía, como con el sol, y es una de las fuentes de energía y sustento de las plantas. Cuando vemos el desarrollo de la estructura de esto y entonces aquello, vemos que esto tiene una lógica. Basado en estos cuatro conectores que son y, o, entonces, y si, y solo si, podemos conectar las premisas. Puedo decir yo P y Q, entonces R. Hagámoslo así rápidamente. Eh, si tengo tal material químico, digamos, hidrógeno, y tengo oxígeno, puedo entonces generar digamos, y carbono, pongámoslo aquí, R, y carbono. Podemos generar, digamos, no sé nada de química, pero una molécula que se base en que esos tres elementos estén. Entonces podemos decir I, o podemos decir O, entonces podemos decir P, o hace sol, o es de día o es de noche, ¿sí? O es de día o es de noche. Entonces, S, ¿se prende el alumbrado o no se prende? Bueno, si no se prendiera, entonces la negación de las premisas. Pero así como a grandes rasgos, lo que queremos es tener un argumento como los abogados que dicen, bueno, no da lugar a la duda razonable. Queremos que esto tenga una lógica, la cual nos pueda expresar que apenas los ejemplos no fueron los mejores, pero queremos desarrollando mejor los mecanismos. Entonces, vamos a llegar a utilizar a través de los conectores y esto, unas reglas. ¿Cuáles son las reglas? Las reglas, digamos, podemos hacer una analogía. Si yo tengo uno, 2, 3 y tengo P, Q y R, son como que estas son premisas y estos son números, ¿no? Pero para operarlos es diferente tener los conectores, ¿no? Digamos, I, O, pero los operadores serían la suma, la multiplicación, aquí el y el O, pero también una serie de reglas con las cuales vamos a poder obtener. Esas son proposiciones simples, las compuestas son, digamos, P, I, Q, entonces R. Una simple sería P nomás. Entonces, a poder operar para llegar a ver si ese razonamiento es válido. Ahora vamos a hacer una pequeña introducción de la definición de la lógica inferencial y a explicar cada uno de las reglas de inferencia para poder pasar a hacer los ejercicios, que más o menos van a tener esta estructura. Digamos, P entonces Q, 2 P, 3 la negación de Q. Entonces, aquí sale Q. Es un ejemplo, no les voy a explicar todavía a grandes rasgos, pero es como de la estructura que nosotros vamos a manejar. Es una clase de demostración en la cual yo tengo las premisas,
son las premisas, y aquí en adelante tengo que enumerar cada uno de los pasos que hago. Digamos en el primer paso, aquí sale Q por modo exponents en uno y 2. Vamos a explicar esto porque es importante que nosotros notemos que vamos a tener que enumerar la regla de inferencia, que es como la regla, como decir yo tener, si algunos se acuerdan de la ley de la potenciación, entonces yo digo, si A a la M sobre A a la N es igual a la M menos N. Son como propiedades con las cuales yo puedo operar. Aquí lo mismo, el modo exponen es como una propiedad que es una analogía de esta. Pero aquí tengo que enumerar en qué lo hice, entonces yo digo, modo exponen en 1 y 2. Estas dos se utilizaron en este paso. Más o menos va a ser la estructura de los ejercicios que nosotros vamos a poder hacer y son demostraciones en las cuales a cada paso se tiene que especificar qué se hizo. Y con ellas, con estas reglas, aquí yo podría tener también P y Q, digamos, y cómo se utilizan estos conectores, cómo se opera. Y las reglas de diferencia, muy importante, reglas de inferencia. Es como una serie de reglitas que nosotros vamos a tener y yo les recomiendo a los que, digamos, estén comenzando, que no tengan todavía ni idea, entonces cogen y hacen una tablita. Las reglas de diferencia de cualquier lado, usted puede poner una imagen en Google y le sale. Como cada una yo les voy a explicar aquí con definición, pero realmente vamos a hacer un curso más práctico de saber resolver las demostraciones, saberlas hacer. Entonces, si tú pones aquí P, entonces Q y P, Q. Entonces, modos ponen. Va a ser una cuestión de memoria y práctica porque si los que ya tienen un conocimiento pueden hacerlo, pero recordemos que es una construcción de una estructura mental que se da a medida que se avanza en la práctica. Entonces, ahorita parecerá raro que mouse ponen, que es eso, que mouse tolen, hay uno que llama mouse tolen, mouse tolen, tolens. Vamos a nombrarlas ya, pero les recomiendo que hagan una tablita. Pues tienen la tablita con cada una, entonces ustedes tratan de ver el ejercicio y ver cuál les va a servir cuando leen el ejercicio y todo eso lo vamos a ver más adelante. No, ahora una pequeña introducción como para que ustedes tengan un contexto de lo que vamos a hacer. Ahora vamos a pasar a las definiciones. No importa que no entienden mucho, pero simplemente que eso tiene una estructura creada por matemáticos que contribuyeron a la creación de estas teorías. Bueno, ahora vamos a dar la definición formal de diferencia lógica. La diferencia lógica es una parte primordial de la lógica formal que se centra en el análisis de los razonamientos correctos. Para la inferencia lógica, la validez de un razonamiento está determinada por su forma lógica, independientemente de si tal razonamiento se analiza en el lenguaje de la ciencia o el lenguaje corriente. Existe una serie de reglas básicas llamadas reglas de inferencia que permiten representar los esquemas lógicos del pensamiento y estudiar las conexiones lógicas entre las proposiciones. Con base en estas reglas se determina la validez de un argumento. Las reglas de inferencia que rigen los términos de enlace en una deducción son muy simples, puesto que están basadas en los conectivos lógicos, los que nombramos ahora, que son y, o, entonces y si solo sí. Para su manejo se simbolizan las proposiciones simples del argumento compuesto. Entonces, proposiciones simples, digamos una proposición, esto se enumera así, como en fila, ¿sí? Pues una simple es esta P, porque está solita, simple. Compuesta ya sería P, entonces Q, P y Q, P o Q. Recordemos que estas letras pueden variar lo que sea, pero entonces, para no complicarnos, vamos a utilizar P y Q ahora para explicar. Luego se halla la estructura proposicional de cada enunciado, determinado en cada una de las premisas. Finalmente, mediante la regla lógica se busca encontrar una nueva fórmula llamada conclusión. Listo, esto es muy lindo porque esta estructura de matemática lógica sale Q, entonces R. Para el motivo que me confundí. Las reglas de diferencia se rigen de los términos de enlace de una deducción, son muy simples.
puesto que están basadas en los conectivos lógicos que decíamos ahorita que y o, entonces y si solo sí, son los conectivos. Para su manejo se simbolizan las proposiciones simples del argumento compuesto. Entonces una proposición simple sería la eléctrica sola, en este caso la P, y una compuesta pues sería cualquiera que tenga una, que tenga dos o más. Entonces, por ejemplo, P y Q, P y Q. Entonces, que tenga más de una premisa, entonces ya es una proposición compuesta. Es necesario que existan algunas de ellas para desarrollar la estructura. Eh, para su manejo se simbolizan las proposiciones simples del argumento propuesto. Vamos se propone, son premisas, proposiciones, también se pueden llamar, de un argumento que queremos validar. La conclusión es validar el argumento por medio de las reglas de inferencia y los conectivos. Entonces, no sé, yo puedo decir R de la fotosíntesis, entonces digo yo, si llueve, entonces la planta tiene energía. Entonces, si llueve, entonces la planta tiene energía y por lo tanto puede ejecutar la fotosíntesis. Entonces decimos, utilizando un ejemplo de la biología, ¿no? La conclusión sería la fotosíntesis de la planta basándose en la lógica de que llueva y de que tenga energía para poder realizar ese proceso. Entonces la conclusión sería ella. La inferencia lógica puede definirse como la figura lógica que permite obtener conclusiones a partir de premisas o hipótesis dadas. Estas conclusiones se obtienen mediante el uso de reglas de inferencia a partir del razonamiento deductivo. Deductivo como deducción, ¿no? El paso lógico de las premisas a la conclusión se llama deducción. En este sentido, puede decirse que la conclusión obtenida es una consecuencia lógica de las premisas si cada paso que se da para llegar a esta está permitido por la regla. La idea de la inferencia se puede expresar diciendo que de premisas verdaderas se obtienen solo conclusiones verdaderas. Entonces, una serie de premisas, tengo Q, entonces R, R, entonces P, P o Q, y bueno, tengo lo que sea, ahorita no tiene un sentido esto, pero quiero que entiendan así. Si todas estas son verdaderas, evidentemente están creadas los conectores y las reglas que rigen esto, de tal manera, siendo un procedimiento matemático, que la conclusión sea verdadera. De premisas verdaderas, verdaderas, solo salen conclusiones verdaderas. Y eso encierra la magia de lo que vamos a hacer. Ahora, vamos a hablar del argumento. Y vamos a definir el argumento. El argumento, en el uso cotidiano la palabra argumento se refiere al razonamiento utilizado para convencer a otros de la verdad de un enunciado. La característica fundamental de un argumento es la consistencia y la coherencia. El argumento está conformado por un conjunto finito de proposiciones llamadas premisas y una conclusión que se deriva de las premisas. Simbólicamente se representa con la siguiente expresión. Entonces, estas son cosas formales, definiciones, pero son muy importantes, que son la base de lo que vamos a realizar. Entonces vamos a decir que tienen esta forma. Las premisas, que son finitas, que si fueran infinitas, pues no sé cuál sería la conclusión, Dios. Entonces así se define un argumento. Los argumentos pueden partir de un texto, ¿no? Pero generalmente ya cuando nosotros estamos ya sumergidos en esta vaina, la mayoría del tiempo no nos dan un texto, pero tenemos que aprender a convertir el texto a premisas, que es lo que vamos a hacer ahora, tomando un ejemplo, para que ustedes entiendan cómo estas cosas que parecen que no se entienden tienen un fundamento en la estructura lógica de un enunciado, una premisa, un argumento. Entonces, así es el ejercicio.
Lo puedes parar ahí, es que va a ser, acá hay uno más cortico que va a ser el más largo para aquí. Bueno, vamos a realizar un ejemplo de convertir el texto a premisas para así poder hacer la demostración. Entonces así dice, si estudio leyes, entonces ganaré mucho dinero. Si estudio arqueología, entonces viajaré mucho. Si gano mucho dinero o viajo mucho, me perdonarán por la letra. No me decepciono. Por lo tanto, bueno, aquí vamos a decir algo, que es que obviamente nosotros vamos a tratar de poner una lógica a esto y dividirla en cierto número de premisas. Digo, si estudio leyes, entonces ahí donde hay un entonces quiere decir que está dividiendo esta parte de la oración y esta, sabiendo que esta es una premisa que va a tener una consecuencia en la otra. Y cuando yo diga por lo tanto, quiere decir que esa va a ser la conclusión del argumento. Y si dice y o, como dice acá, dinero o viajo, entonces lo mismo. Vamos a representarlo simbólicamente. Entonces, de nuevo, mire, y está la I, está la O, y entonces, el sí solo sí lo vamos a utilizar para sí y solo sí. Eso ahí se puede aplicar para la gente posesiva. Mi novio es sí solo sí mío. Pero después lo vamos a ver como un gran conector que va a unir muchas verdades y muchas equivalencias bonitas que después vamos a aprender. Bueno, por lo tanto, esa sería la conclusión. Si me decepciono, entonces no estudio leyes. Tranquilos que va a mejorar mi letra de médico. No estudio leyes ni estudio arqueología. Aquí, como les digo, va a estar fundamentado más el curso a saber desarrollar las demostraciones. Que en la conclusión grande es saber del tema. También obviamente tienen que saber, aquí va a haber ciertos aditamentos, ciertos condimentos que son relacionados a la lógica. Usted sabe que toda la matemática está entrelazada. Como en las demostraciones de estas va a haber una vez de reducción al absurdo. Ahorita no se entiende mucho lo que digo, pero inducción matemática y las tablas de verdad y todo eso que está bien entrelazado. Nosotros nos vamos más a centrar en saber desarrollar los ejercicios, como cuando los muchachos tienen parcial y vienen de último momento a ver videos. En el parcial generalmente les pueden poner un texto, pero les ponen así. ¿Sí? ¿Qué sería esto? Este no es el ejemplo de aquí, ¿no? Ya vamos a hacer de aquí. Pero sería, tengo estas premisas que considero que son verdaderas, las voy a probar por medio de los conectores y reglas de inferencia para llegar a una conclusión. Y tenemos que saberlo desarrollar. En el parcial te van a poner algo así, tienes que saberlo hacer. A eso vamos a llegar. Entonces, vamos a convertir el texto. Esto es solo un ejemplo. Ustedes pueden buscar otras fuentes. Hay muchos libros en internet. A mí particularmente, pues, digo yo que habrá mucha gente mejor que explique esta teoría. Me encantan los ejercicios y la práctica. La teoría también es linda, ¿no? La abstracción, los temas abstractos, la matemática es muy hermosa en esos sentidos. Los axiomas y los teoremas fundamentales de la matemática y todo lo que logró Galois y Ramanujan para los apasionados por las matemáticas. Pero aquí lo decimos a todos, a los que quieren pasar sobre el parcial y a los que quieren entender.
Bueno, ahora vamos a crear las premisas. ¿Cuál sería la primera? ¿Cuál sería la segunda? ¿Cuál sería la tercera? Primero, vamos a hacer, antes de numerarlas, vamos a hacer aquí el desarrollo. Entonces decimos, ¿cuál será P? Así lo vamos a dividir en premisas. En este caso se puede tomar como un, un argumento individual lógico. Entonces, estudio leyes. Estudio leyes sería la P. ¿Yo? Sí, bueno, el sí no lo tienes que poner. Si llegara a decir, si no estudio leyes, entonces yo lo que hago es poner siempre las premisas positivas. Estudio leyes. Si aquí dijera, si no, entonces, ¿qué haría yo? Cuando me salga la premisa, aquí la tengo en P que es estudio leyes, entonces le pondría, y aquí llegamos a otro otro importante conector, no es un conector, símbolo. Qué pena por el error. Es un símbolo. ¿Qué significa esto? No, negación. Entonces, si aquí se ve estudio leyes, entonces si pongo la negación, entonces no estudio leyes. Pero aquí cuando vayamos a poner las premisas siempre las ponemos positivas. Entonces, si estudio leyes, entonces ganaré mucho dinero. Entonces, ¿cuál es Q? Ganaré mucho dinero. R, ¿cuál sería R? Si estudio arqueología, entonces estudio arqueología. Arqueología. ¿Cuál sería ese? Pregúntense ustedes. Si estudio leyes, entonces si pueden leer, ¿no? Entonces ganaré mucho dinero. Si estudio arqueología, entonces viajaré mucho. ¿Qué hay después del entonces? Aquí ya después del entonces, allá ganaré mucho dinero. Después del entonces, viajaré mucho. Entonces, viajaré mucho. ¿Cuál sería T? Entonces, viajaré mucho. Si gano mucho dinero o viajo mucho, ¿gano mucho dinero está? Sí. ¿O viajo mucho? Sí. Bueno, listo. No me decepciono, ¿está? Entonces, la próxima sería, no me decepciono. Pero, como ya les enseñé, entonces ponemos, me decepciona. Cuando la vayamos a ubicar allá, entonces la ponemos en negación, le ponemos ST, la negación. Esto es importante. Ahora, si damos la clase, entonces copien, pero nomás es de tener el video si tienen alguna duda. Ahorita vamos a crear las premisas. Entonces, listo. Digo, la primera, si estudio leyes, entonces ganaré mucho dinero. ¿Quién era? Estudio leyes, P. Entonces, ganaré mucho dinero, Q. Ya tengo la primera. La otra, R, que sería estudio arqueología. Entonces, estudio arqueología, entonces viajaré mucho. Que viajaré mucho es S. Listo. La 3, viajaré mucho, vamos aquí. Si gano mucho dinero, que es Q. O viajo mucho, que es S, una proposición compuesta. Entonces, ¿me decepciono? ¿O qué dice acá? No me decepciono, entonces le pongo la negación, que es este simbolito así como una esquinita. Pongo, lo que le pongo aquí significa la negación. Y aquí vamos a decir una cosa. Eso es como cuando ustedes en las leyes de símbolos, ¿no? Son todo menos por menos. Más, ¿cierto? Aquí se aplica lo mismo en este caso, ¿no? Si yo tuviera la negación de P, le llamamos doble negación. Doble negación. Se anula. Entonces, esto, si lo queremos poner en el lenguaje, sería la negación de P. Sí, solo sí, P. ¿Qué quiere decir? Que esto es equivalente a esto. ¿Qué quiere decir esto? Si yo digo 1 más 3 es igual a 4. 4 también es equivalente a 2 más 2 igual es 4. Esto se llaman equivalencias. Si yo digo 8 dividido 2 es igual a 4. A esto nos referimos cuando con este sí, solo sí. Esto aquí es equivalente a eso y podemos jugar con ello, ya lo verán.
Entonces, ya creamos las premisas, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a escribir la conclusión. La conclusión sería, si me decepciono, T, entonces, no estudio leyes ni estudio arqueología. Entonces sería la negación de P y la negación de R. Entonces cogimos las premisas, el texto, los convertimos a las premisas con los conectores, que en este caso son entonces, o, y, lo vemos acá, o, y, bueno, y creamos la forma de la demostración. Ahora vamos a ver cuáles son las reglas con las cuales podemos operar esto. Y después vamos a pasar a la acción. Tranquilo si no entienden nada por ahora, que ya, como les digo, una cuestión de práctica. Entonces, ahora vamos a definir las reglas. Las reglas de inferencia. Definición. Existe una serie de tautologías. ¿Qué quiere decir tautología? Cuando digo tautología quiero decir verdad. Es como un axioma, teorema, algo fundamental. Es cierto. Existe una serie de tautologías combinadas entre sí que nos permiten realizar deducciones formales para probar la validez de un argumento, las cuales tienen nombres y estructuras predeterminadas de conformidad con los esquemas del pensamiento lógico. A continuación se presentan en detalle las más utilizadas. Entonces vamos a enumerar. Entonces aquí lo que yo les digo, mire, para ustedes poder aprender eso, ustedes cogen una hojita, imprimen ahí en Google, ustedes pueden encontrar que les sale la hojita así con cada una de las reglas. Aquí así les sale más o menos así. Entonces P, entonces Q, P, Q, entonces mouse ponen, ¿sí? Y aquí ponen, digamos, P, entonces Q, negación de Q. Ahorita vamos a explicar esto. Negación de Q, entonces P, mouse tolen, ¿sí? Entonces, digamos, ustedes dan un ejercicio, digamos que estuvieran estas dos. Entonces, un ejercicio así sencillito. P, entonces Q. Esta en realidad es la definición de mouse point. Entonces yo miro la tablita, digo, ¿con cuál me sirve? Obviamente hay que tener en cuenta esto, y es muy importante. Aquí ponemos P y Q para que no nos vayamos a confundir con más, pero se aplica a cualquier cosa. Entonces si yo pongo aquí R y aquí R, ¿será que hace diferente a esto? No. Aquí diga P, lo que quiero es que esto sea igual a esto. Y la conclusión se va, o sea, vamos a concluir la validez de esto, porque tenemos estas dos. Y ya la vamos a explicar. Entonces, cuando usted tenga la tablita, entonces usted mira, ¿cuál me sirve? No quiere decir necesariamente que esté lo que... Esto tiene que ser igual. Otra cosa importante. Esto tiene que ser igual, pero puede ser, digamos, A o C. Entonces, S. Entonces, digamos, que la una sea A o C. Entonces, no necesariamente tiene que ser una sola eléctrica, puede ser compuesta también, pero tiene que ser igual. Entonces, si está A o C, entonces, ¿es igual esta que esta? Sí, entonces sí me sirve. Entonces, miro, mire, esta es igual a esta, esta es igual a esta, entonces puedo concluirla allá. Entonces, concluyo S, ¿cierto? Pongámosla aquí como el S. Porque él dice, mira, si tengo estas dos junticas, esta la puedo concluir. Y puede ser, tienen que ser iguales, pero no, como les digo, no tiene que ser una P. Puede ser R y N. Entonces, T. Y entonces digo, dos, R y N. Entonces concluyo T. Porque R y N es igual a R y N. Igual que A, o sea, no importa que esto sea O, I, que haya una sola, P, o que sea R, o cualquier cosa. Lo importante es que en los antecedentes, o sea, a la izquierda, estos mouse ponen es a la izquierda. Entonces, será un detalle que les quería decir. Ahora sí vamos a definir mouse ponen. Es importante que vean la tablita con todas las reglas. Ya las vamos a ver. Entonces, mientras ustedes todavía no tengan práctica, entonces van mirando a ver cuáles sirven. No, va a coger el verde para ponerle color a esta vaina. Bueno, ya definimos las reglas de diferencia. Ahora vamos a decir cuáles son. La primera regla de diferencia. Modus ponendo ponens. Yo sé que la primera vez que ustedes ven eso, dicen, puta, pero usted en qué idioma me está hablando.
modus poniendo pones, que vamos a llamar modus pones, como para no complicarlo, ¿no? MP. Esta va a ser MP. No me preocupen por los nombres complejos, que es mucho más sencillo lo que ustedes creen. Entonces, la primera dice, es una estructura mental lógicamente válida que conoció un juicio condicional. Un juicio condicional es un entonces. Esto es un condicional. Un entonces es un condicional. ¿Por qué es condicional? Porque depende esto para que haya aquello. ¿Cómo yo les digo que esto está inmerso en sus celulares, en los computadores, en la más alta tecnología? Yo tengo un computador, yo voy a jugar GTA 6. Entonces yo tengo el mando. Cuando yo presiono el mando, es una causa. ¿Qué causa? Un efecto. Si tú mueves el mando, no se va a hacer un mando. Si tú mueves el mando, entonces en el videojuego el personaje se mueve, salta. Una consecuencia consecuente. Entonces, es bello porque está en todo lo que te puedas imaginar, está la lógica. La tecnología más avanzada, que hace que funcione todos los sistemas. Entonces, una estructura mentalmente lógica válida que conoce un juicio condicional permite el modus, de afirmar pones el consecuente. Afirmando, poniendo el antecedente, afirmando el poniendo el antecedente. La regla representada en forma de argumento tiene la siguiente forma simbólica, la que yo les decía. Entonces, en la tablita ponen esta. P, entonces Q, P, conclusión, Q. ¿Cierto? Entonces, ¿qué digo yo? ¿Yo qué puedo decir? Si me baño todos los días, entonces huelo rico. Soy aseado, huelo rico, ¿no es cierto? Entonces, si soy aseado, es como, yo tengo aquí esto, esa primera sería como decir, vamos a ver si esto es cierto, ¿no? Pero cuando aquí se me afirma, si soy aseado, entonces aquí eres aseado, ¿cierto? Entonces, como eres aseado, ya podemos corroborarlo porque hay una premisa que nos dice que si eres aseado, entonces podemos concluir que huele rico. Supongo yo a grandes rasgos, ¿no? De eso se trata el nuevos ponis. Entonces empiezan ustedes a poner la reglita. Reitero esto porque digo que es la forma más fácil de aprender las cosas, ¿no? En la hojita tienes las reglas, le pones MP, mouse pones, ¿sí? Porque aquí te va a tocar decir, digamos, tienes este ejercicio, ¿no? Entonces, tú pones 3, yo prefiero poner una línea, ¿no? Entonces la conclusión, ponle que la conclusión es Q. Entonces tú dices, Q, mouse pones, porque es el nombre de la regla, entre 1 y 2, porque los antecedentes están aquí, coincidiendo la regla. Entonces digo, mouse pone 1 y 2. Siempre tengo que especificar lo que estoy haciendo. Y eso es lo que pide el ejercicio. Es importante. Entonces, a mí me va el ejercicio, entonces yo miro cuál me sirve. Ah, mira, esta me sirve, mira. Y ahí empiezo poquito a poco a trabajar en la práctica, es el maestro, compadre. Y comadres. Ahora vamos con la segunda regla. Esto me puede tornar aburrido para muchos, pero ya después vamos a lo bonito, a hacer los ejercicios. Pero es muy importante la teoría. Siempre, pero busquen los libros, si están en las universidades, en la pública, en la que sea, tienen que tener buenos libros para esto. Vayan, busquen, miren el libro, hagan los ejercicios, ojenlo, de para arriba y para abajo, si no entienden, pregunten. Que el profesor saca las cosas del libro. Profe, ¿cuál libro usted utiliza? Pregúntenle al profesor. Mírenlo. Que ahí si el profesor utiliza el libro, o profe, ¿usted dónde saca la del parcial? Yo quiero, o por lo menos, ¿cuál es el texto que usted se basa este? Entonces, muy seguramente él saca ahí los ejercicios del parcial. Entonces, el libro. Ahora, vamos a decir la segunda regla de inferencia. Reglas de inferencia, reglas de inferencia. El modus tollens tollens. ¿Cierto? MTT, no es el MIT, y así tampoco no es el MIT. El modus tollens tollens que vamos a llamar modus tollens. Entonces, cuando vaya a poner la reglita, en el pasado era EMP. Cada quien va a tener sus siglas. ¿Por qué son las siglas? Modus tollens. Modus tollens. Modus pones, son las, ¿no? Tú te llamas Marco Fernando, ¿no? Entonces, cuando vaya, entonces,
MAFE, porque ondas, bueno, aquí sería MF, cada quien con sus sobrenombres. Entonces definamos el modus tollens. Es una estructura mental lógicamente válida que conoció un juicio condicional. Un juicio condicional, siempre recuerden esto, eso se llama condicional. Entonces, condicional. Entonces ya vemos, vamos a entender que las reglas están entrelazadas por los conectores. En este caso, el modus ponens y el modus tollens están entrelazadas por condicionales. Condicionales. Entonces, una estructura mental lógicamente válida que conoce un juicio condicional permite el modo de negar tollens, el antecedente, negando el tollens del consecuente. La regla representada en forma de este argumento tiene la segunda forma simbólica. Bueno, de pronto no habrán entendido, listo, no importa. Vamos poquito a poquito, ¿cierto? Aquí qué habla. Esto se llama antecedente consecuente. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Dice que negando el consecuente, entonces digamos, si yo tengo la negación del consecuente, este es el antecedente, antes, después, causa y efecto, ¿sí? Acción, reacción, de eso se trata todo. ¿Cómo ocurre el movimiento y la estructura de la realidad en el universo? Pues porque hay una continuidad. Nace una plantica, entonces crea un bosque, hay un proceso, ¿entiendes? Una consecuencia. Somos dependientes y consecuencia de muchas cosas. Entonces, al tener esto, dice la estructura así, para que entiendan, antecedente consecuente. El modus tollens es con los consecuentes. Ya lo vamos a analizar aquí con la otra. El modus tollens es así, ¿cierto? Antecedentes, ¿sí? Y el modus tollens es así. Consecuentes, ¿cierto? Mira, si tengo los consecuentes, o sea, modus tollens izquierda, modus tollens derecha. Siempre va a ser así. Modus tollens es izquierda. No, yo no puedo tener P entonces Q y aquí Q y saco P. No, el modus tollens es antecedentes. Siempre tengo que tenerlos aquí para concluir allí. ¿Ves? Es muy importante esto. Modus tollens consecuente, de derecha, de derecha. Modus ponens y izquierda. Izquierda. Antecedente, consecuente. ¿Listo? Primera regla importante. Siempre ellos, antecedente, izquierda, siempre el modus ponens y el modus tollens derecha, derecha, consecuente. Listo. Entonces, un ejemplo de esto. Entonces, sigamos con el mismo ejemplo que no tengo creatividad. Yo digo, bueno, entonces, seamos creativos, digamos que vamos creativos. Si yo remato al arco, entonces hago gol. Eso no es 100% válido, ¿cierto? Que yo puedo rematar al arco y no hacerlo. Ahorita no vamos a hablar de la validez del argumento, pero para que entiendan. Entonces, si remato al arco, entonces hago gol. Pero si no hago gol, quiere decir que no rematé al arco, ¿cierto? No es el mejor ejemplo, pero se entiende, ¿listo? O si me le declaro a la muchacha, entonces puede que me ponga cuidado. Si no me puso cuidado, o puede que no me le declare, porque como si ella no sabe, o algo así, muchachos. Entonces, para los que están perdidos, ahorita cuando si necesitan pasar el parcial, qué bonito los que quieran aprender porque les nace, que serán una minoría muy grande, pero gracias por existir. Pero los que quieren pasar el parcial, como les digo, hagan la tablita y pongan cuidado más o menos a las reglas de los tipsitos que yo les voy a dar para que ustedes puedan, si tienen un vacío en convertir los textos y eso porque no quiero profundizar en eso, entonces vayan a otros canales, piensen en la teoría y tal. Aquí los voy a sacar duchos para que hagan las demostraciones. Eso sí los voy a asegurar aquí. Y hagan la tablita, porque ustedes como hacen, no tienen la memoria de un sabano. Bueno, vamos por la tercera regla. Se llama modus
Modus tollendo pones, ¿cierto? Modus tollendo pones. Entonces, aquí es donde pone, yo sé que los nombres están muy similares, este, que de pronto al principio, y es más, estas palabras no estamos acostumbrados a ellos, pero después vamos a aprender a distinguir entre MP, MT y MTP. Por ahora, con ustedes con la tablita, aunque, qué profesor tan cansado a toda hora, pues si ustedes no se acuerdan, pues tienen la misma tablita donde ustedes pueden mirar. Entonces simplemente en el ejercicio le van a decir, ponga MP, MT entre 1 y 2, 2 y 3, 4 y 2, MTP. Usted mira cuál es la sigla, con cuál la hicieron, basando en la regla, y ya. Mientras lo aprenden de memoria, que uno al final, la práctica es el maestro. Entonces definamos la tercera. También en ciertos textos y algunos maestros les pueden enseñar que esto es diferente. Digamos, pueden decirles silogismo disyuntivo, cambiar a ciertos, puede cambiar los nombres y variar, pero pues sigue siendo la misma regla. Lo importante es tener la estructura de la regla. Entonces ahí vamos. Ahora vamos a definir el modus tollendo pones. Es una estructura mentalmente, es una estructura mental lógicamente válida, en la cual conocía un razonamiento con juicio disyuntivo y negando el tollens. Uno de los términos de la ilusión se puede concluir la afirmación pones del otro término. Estructuralmente se simboliza así. Bueno, aquí ya vamos a comenzar a cambiar de conectores. Entonces, ya no es un entonces, ahora va a ser una O. Entonces ponle que yo tengo A o C. Esta es linda, porque aquí no es muy importante la derecha e izquierda. Aquí no importa si es derecha o izquierda. Si tiene la negación de A, entonces, ¿qué quieres? Esta regla, ¿cómo es? Es así de sencilla. Si yo tengo un O, entonces, rojo o amarillo. No rojo, entonces amarillo. Pero también puedo, entonces si tengo las dos, puede ser a derecha o izquierda. No podemos aquí tuviera negación de C, listo. No importa. La que yo tenga, si tengo la premisa y ella nega, vamos a concluir exactamente esta. No es como en el modo store en que tú lo tienes así y acá hay una negación. Entonces te lo cambia, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Cuando hay un entonces, el modo store. Y la negación de la misma premisa nos cambia la otra, ¿cierto? Aquí no. Aquí lo que hace es que como que confirma la otra. Entonces un ejemplo, yo digo, o voy a Cali o a Bogotá. Entonces, si no voy a Bogotá, entonces voy a Cali. ¿Sí ves? Y entonces al contrario, voy a Bogotá o voy a Cali. No voy a Bogotá, entonces voy a Cali. Porque es una O, cambia el sentido. ¿Ves? Entonces, estas son, esta izquierda, mouse pone izquierda, mouse doble en derecha, y esta es ambidiestra, no más de uno por allá. Se pega con las dos, como en Belé. Para otras cosas también aplica. Entonces, listo, bonita regla, ¿no? Ahora vamos con la adición. La adición es la conjunción. La adición es la conjunción, dice así. Yo tengo que tener dos premisas, ¿cierto? Cuando ellas existen, yo las puedo unir. Entonces, tengo las dos premisas, entonces digo con I, P y Q, ¿cierto? Entonces, cualquier ejercicio que tú tengas donde las premisas estén solitas, si es necesario hacerlo, las podemos unir, pero tiene que estar las dos presentes, con un I. Entonces, ponle que aquí era R y aquí S. Están solitas las dos, ¿no? O R o B, S o T. Entonces yo digo R o B y S o T. ¿Por qué? Porque las tengo aquí las dos solitas y yo las puedo unir con un. ¿Listo? Eso es. Esa también le podemos llamar adición conjuntiva. Entonces, la adición es la disyunción, entonces la conjuntiva como es. Mira. Adición disyuntiva, ¿qué es? Quiero que me pongan atención bien en esto. Entonces, disyunción, conjunción.
disyunción es O. O, disyunción. Eso hay que aprendérselo también, muchachos. Y conjunción. ¿Listo? Adición disyuntiva. Disyunción. O sea, es con el O. ¿Cómo es? Pone que aquí tengo A o B, ¿cierto? Y la segunda hay una A. Entonces ponle que va tan bonito. Con la conjunción, que es la I, como yo les decía ahorita, yo tengo que tenerla. Entonces, digamos, P, Q. Yo las tengo, existe. P y Q las uní, ¿cierto? Pero aquí yo puedo poner la que a mí se me la gana, la que yo quiera, la que me canten los cojones, los huevos. Y es muy importante porque nos va a ayudar a agregar premisas. Cuando usted vea que en la conclusión, digamos que usted ve 1, P, 2, R, 3, S, y póngale que la conclusión esté. Entonces usted dice, obviamente aquí no está la T, y son las premisas que miro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Agregarla con uno, porque lo es como esa magia que crea, como un programa como el de la Matrix, que era así en blanco, que usted metía lo que quisiera. Bueno, esa es la O, la edición con la O. Entonces, digamos aquí, yo tengo la A, yo digo, uy, mire, pero póngale acá ya no entonces, ¿cierto? Entonces, P, digo, ¿cómo sacó a P? Que la conclusión, mire, esto queda, cuando ustedes vean estos tres puntos, significan, por lo tanto, o es la misma conclusión. En el texto, por lo tanto. Esta es por lo tanto. Aquello, por lo tanto, es como concluyente. Entonces, la conclusión, estos tres puntos significan lo mismo. La conclusión, ponle que sea P. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito agregar aquí. O B, me sale el mouse pone porque son iguales y obtengo lo que quiero que es P. ¿Listo? Entonces, adición disyuntiva y conjuntiva. Son las reglitas, ahorita ya vamos a hacer ejercicios. Bueno, vamos con la regla de simplificación, que simplifica hasta las siglas porque solo una S. Ya no es modus tollens pone, no, S. Simplificación en toda su exuberancia. Entonces, ¿qué dice? Si nosotros tenemos P y Q, podemos decir P, simplificamos, tomamos una. Podríamos también tomar Q. Simplemente, entonces, ¿para qué sirve eso? Entonces, yo, digamos, tengo un ejercicio. Digo P, entonces Q, ¿cierto? Y tengo P y Q. Y me piden Q. Entonces, yo digo, simplifico. Yo sé que el modo pone, bueno, aunque si no me lo sé, pues entonces, pero bueno, si lo mirara yo en la tablita, antes de sabérmelo, o ya me lo sé, pues mejor. Entonces, digo, bueno, acá tengo una I y puedo simplificar. Pues 3, P, simplificación 2, 4. P y P, modos ponen entre 1 y 3. ¿Ves? Entonces sirve la simplificación. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando uno simplifica? No me importa que me pidan aquí, si yo no, todavía no tengo en cuenta ni, ni cómo, por dónde comienzo, ni ninguna lógica, entonces ¿qué hago? Por P, simplificación 2. 4, Q, simplificación 2. Ya las tengo las dos y después miro a ver si puedo hacer algo más. Pero lo que yo recomiendo, si hay una I, de una vez sáquenla, simplifiquen. Y es muy seguro que le vayan a servir, que por algo están ahí, ¿no? Vamos con la siguiente regla, que es la regla del silogismo hipotético. ¿Qué tiene esta regla? Esta regla yo le llamo la regla de la conexión. ¿Por qué? Porque digamos que esta P y esta R tienen una conexión en común. Hay algo que lo son, ¿cierto? Son diferentes ellas, pero mira, una conexión. Siempre terminando y comenzando, ¿no? Puede ocurrir que sea al revés, digamos. Tú puedes tener así, ¿no? Entonces, uno dirá, ¿tiene que ir en orden? No. Simplemente es que haya esta conexión. Aquí la hay en este sentido y aquí la habrá en otro. Igualmente a la misma conclusión. Eso podría confundir. Entonces, ¿qué dice la regla? Si tú y yo tenemos una conexión, si tú y yo tenemos esta conexión, entonces por lo tanto unámonos, tenemos algo en común. Esa es la regla del silogismo hipotético, como la sigla SH. ¿Cómo iría la reglita en la tabla? P entonces Q, Q entonces R, por lo tanto
P, entonces R. Este sería la de la tablita, ¿no? Silogismo hipotético. Así la tendrías. Bueno, ahora vamos con una que se le puede llamar silogismo disyuntivo o dilema de construcción. Yo lo voy a llamar dilema de construcción. Me parece más chévere, ¿no? Dilema de construcción. Este es también muy linda y dice así. P, entonces Q, ¿cierto? R, entonces S, P o R. Entonces, bueno, yo quiero que piensen ustedes un poquito qué conexiones hay. Entonces yo digo, P o R son estas dos, ¿no? Claramente. Mira cómo dice la regla. Si yo tengo las dos premisas de los antecedentes unidas por uno, quiere decir que los consecuentes también los puedo unir por uno. Esta no sería 4 y no pongo 4 porque tú pones 4 cuando vaya a desarrollar el, la demostración, ¿cierto? Pero acá como es la regla, entonces simplemente ponemos la línea para decir Q o S. Entonces, ¿qué pasa? A mí me dan estas premisas que son condicionales, ¿cierto? Con las cuales los antecedentes los tengo unidos por uno. Y puedo concluir que los consecuentes también son por uno. Esto es una regla que podría parecer complicada, pero no lo es. Simplemente hay que buscar que haya por uno de estas dos, que tenga yo esas premisas y que estén unidos por uno. A medida que va pasando el tiempo, vamos adquiriendo eso. Ahora vamos a la siguiente regla. ¿Cuál es la siguiente regla? La siguiente regla es tener la tablita, enumerar las reglas, tenerlas en una hojita, impresa si quieres, en el libro está. Con el modus pones, el modus tollens, el modus tollendo pones, la adición conjuntiva, la disyuntiva, la simplificación, el silogismo hipotético y el dilema de construcción. Esas son las reglas básicas que nosotros vamos a utilizar para probar la validez de los argumentos. Ahora sí, ya se nos acabó la teoría y vamos a pasar los ejercicios. Que en el próximo video, por favor, suscríbanse, compartan si les gusta, denle like. En los comentarios, exprésense de las maneras que ustedes quieran. Les agradezco mucho por su atención. Esto es Mates Mano. Nos vemos en el próximo video que van a hacer ejercicios para aplicar estas reglas con su explicación. Les deseo lo mejor, Dios los bendiga.